Bienvenidos de nuevo a otra Masterclass, ya sabéis, aquí en The Factory School. Yo soy Jota, ya sabéis, ya me conocéis casi todos. Pero bueno, en esta reunión, en esta sesión, vamos a intentar hablar, pues como siempre, que sale alguna versión nueva de Unreal Engine, hablar un poquito, ¿no? Precisamente de las novedades, de qué viene implementando en esta nueva versión. Vamos a tener que bajar un poquito las expectativas porque ya conocéis que vimos en la anterior Masterclass lo más o el grueso de lo más importante de Unreal Engine 5.6, que fueron los MetaHuman. MetaHuman Creator, que nos permitía dentro del motor gráfico, sin tener que utilizar esa aplicación online que tenían, que era un poquito lenta y que no te daba mucho juego, cambiaban muchísimas cosas, todo muy orientado precisamente, pero en el apartado de MetaHuman. Entonces, bueno, nosotros vamos en esta sesión a intentar valorar justamente el resto de cosas. De MetaHuman no vamos a comentar nada, obviamente pues lo vamos a leer en las notas que vienen incluidas y que vamos a echarle un repasito a todo el roadmap, un poco al release note que tiene de, de todas las características que han ido sacando. Pero bueno, aparte de eso, la verdad es que no tiene grandes cambios Unreal Engine 5.6. Así que, como siempre suelo deciros, con estas sesiones intentamos rebajar un poco las expectativas, pero sí hay cosas interesantes. De hecho, voy a hacer como siempre, voy a intentar comentar a lo mejor aquellas cosas que han pasado un poquito desapercibidas, que creo que en nuestro día a día pueden interesarnos mucho. Pero bueno, vamos a echarle un vistazo, podría aquí nombrarlas, pero lo mejor como siempre es que lo veamos, que directamente entremos en arena, que nos pongamos a ver todas esas nuevas características. Ya sabéis, y suelo recomendar como siempre que cuando hay una nueva versión, vamos a ir abriendo el Epic Games Launcher, cuando hay una nueva sesión recordad entrar dentro de la Epic Games Launcher y cuando estéis dentro en la parte de biblioteca. Aparte de que obviamente podéis descargaros la nueva versión directamente, si no la tenéis descargada, podéis descargarla, ya sabéis, con este botoncito añadís un slot, seleccionéis la 5.6 y la descargáis. Os recomiendo que la descarguéis ya, porque ya os lo he dicho en varias reuniones de seguimiento con vosotros personalmente, pero os lo vuelvo a repetir aquí para aquellos que no hayáis podido verme con anterioridad. Recomiendo, la verdad es que bastante, trabajar en esta nueva versión de la 5.6. Está bastante bien optimizada, funciona muy bien, arregla muchísimos bugs de versiones anteriores, concretamente de la 5.5, que venía con muchísimos bugs. Entonces aquí, pues la verdad es que han venido corrigiendo bastantes cosas. Y algunas cosillas que todavía no, ya lo iremos comentando. Yo creo que en sesiones un poquito más en particular, para no enfangar lo que es esta masterclass, que la intención es, al fin y al cabo, pues bueno, hablar de las novedades. Entonces, si estamos hablando de las novedades, pues recordemos que tenemos este botón aquí maravilloso que es las notas de lanzamiento, que nos va a lanzar, como no, directamente a toda la lista de características. Siempre que lo cliquéis, bueno, yo en mi caso me lo ha abierto en otra ventana, pero yo creo que lo puedo abrir por aquí, nos va a lanzar al Unreal Engine 5.6 Release Notes. Aquí están listadas todas las características nuevas de esta versión. Este documento es extensísimo, súper amplio. Leerlo de per se ya es un trabajo maratoniano, pero obviamente pues os recomiendo que si tenéis tiempo y si de verdad pues queréis comprender bien cuáles son todas las características que salen en el motor, pues obviamente lo hagáis, le echéis un vistacillo. A lo mejor aunque sea solo un vistazo por arriba, ya es más que suficiente. Yo me las tengo que leer enteras, de hecho, bueno, hay algunas cosas que por supuesto también me las salto porque no tengo tiempo, podría dedicarle fácilmente 2 semanas enteras a leerlo al completo, pero sí me gusta, pues obviamente como profesor certificado de Big Games, pues estar al día, entender bien qué es lo que sale. Y luego, la verdad es que hay muchas cosas que, como os digo, que salen muy escondidas. Digo, joder, pero esto tiene muchísimas funcionalidades. De hecho, es que hay dos o tres que lo vamos a comentar que digo que vais, yo creo que os van a gustar. Lo vamos a dejar más para el final, más cuando hagamos una práctica propia de ellas. Pero de primero, vamos a trabajar, como decíamos, con las características principales. Aunque este apartado a mí me gusta mucho porque es el completo, total, absoluto de todas las características nuevas de Unreal Engine 5.6, es un poco tedioso tener que estar constantemente scrolleando, teniendo que bajar, y se hace un poco, a mi modo de ver, no la manera más sencilla de verlo todo. Es, como veis, un documento larguísimo con un montón de características así listadas una y otra. Entonces, verlas es muy difícil, voy a ir luego a ver otra página, pero digo que aquí viene listado todo, además a veces vienen hasta con links para llevarte a la documentación específica, hay veces que no tienen ningún link ni nada, pero bueno. Una parte que viene muy interesante es al final del todo, que es la parte que es la mejor a mi modo de ver, que es el literalmente escrito en texto plano, puro y duro, literalmente qué han añadido, qué han cambiado, qué han corregido. Estas son las partes que a mí me parece fundamental, la que sin duda habrá que leerse.
Este es el que digo que es muy duro y muy difícil, pero aquí viene todo. O sea, cuando estás intentando hacer, entender bien de verdad qué han arreglado, qué cosas han añadido, porque digamos que todo lo de arriba son como un poquito más de publicidad, ¿no? En plan, oye, hemos hecho esto y te ponen un enorme dibujo con una descripción súper genial y elocuente, pero no te dicen específicamente el qué o cómo, y muchas veces ni siquiera te explican cómo se puede realizar esas características. Tienes que estar indagando, buscando. Bueno, el problema de las documentaciones, sobre todo cuando son muy nuevas, pues que vienen un poco, a mi modo de ver, incompletas. Todavía le faltan siempre explicaciones más detalladas para explicarte cómo funcionan las cosas. Yo, básicamente, en el tiempo que ha salido esta versión, que ha salido hace 2 semanas, que salió el día 2 de este mes de junio, he estado casi todos los días trabajando, revisándolo, viendo todos los detalles. Y bueno, pues como digo, hay muchas cosas escondidas que están muy bien, que he dicho, por fin, esto lo han arreglado o esto lo han añadido y no se habla mucho. Y eso es lo que yo creo que es la clave. Pero bueno, no quiero que estemos aquí mucho más tiempo. Obviamente esto sería lo ideal, que le echáramos un vistazo a todo. Uf, esto son muchísimo texto, así que bueno, nada. Vamos a saltar yo creo que una parte que es un poquito más lógica. Vamos a intentar llevarlo por dos partes. Una que es directamente en la propia eh, nota de prensa que hace Epic Games el 3 de junio, perdón, he dicho dos antes, el 3 de junio, que es cuando sale la noticia y tiene pues unos cuantos vídeos muy interesantes que nos vienen muy bien, pero sobre todo nos vamos a centrar en esta de aquí, que es el roadmap. Ya sabéis que suelo recomendaroslo muchísimo. Escribid en Google Roadmap Unreal Engine y podéis entrar a Unreal Engine 5.6 y aquí tenemos exactamente lo mismo que teníamos aquí en el Release Note, es que podemos ir, es que son calcos puros y duros. Vamos a ir al principio del documento y vais a ver que, por ejemplo, este apartado está exactamente igual aquí, con su iconito, lo clicas y tienes, como vemos aquí, pues su misma descripción, todo exactamente igual. A lo mejor en este un poquito mejor explicado, un poquito mejor, pero vamos, a grandes rasgos es casi lo mismo. Por eso me gusta mucho más el roadmap que tenemos aquí, aparte que tenemos, por supuesto, listadas todas las versiones antiguas. Aquí tenemos de una manera mucho más sencilla, dividido por categorías, de una manera visual, directamente ya clicas en la que tú quieres. A mí me parece una manera más interesante de navegar. Aquí vamos a venir, aquí vamos a echarle un vistazo, vamos a dedicarle como siempre un buen rato a este, lo vamos a ir leyendo. Voy a comentar como siempre por las más interesantes. Algunas me las voy a saltar por falta de tiempo y no estar aquí enfangados en contar cosas que a lo mejor no considero que son importantes. Por supuesto, si veis algo que os llama la atención, pues como siempre, ya sabéis, esto es que sea un diálogo, si puede ser más que un monólogo yo de contaros un chorro de cosas. Pero bueno, oye, pues eso, y preguntarme, oye, ¿y eso qué hace y tal? Pues también puede ser interesante. Vamos un poquito primero a la noticia, como os decía, que aquí viene, como digo, muy bien explicada algunas cosas, como digo, con una lírica muy bonita, explicando pues que ahora pues construye mejor, más grande, más rápido. Bueno, eso está bien. Y es cierto, si le habéis echado un vistazo, lo que es la demo técnica que salió junto a la 5.6, justamente que salió The Witcher 4. Si aquellos que sois un poquito más fans de los videojuegos, pues seguramente lo habéis visto, que es un vídeo, creo que a mi modo de ver, espectacular, por supuesto, y que demuestra muy bien las características que podemos exigirle a Unreal Engine 5.6. Y bueno, pues la verdad es que está muy bien. Intentan sobre todo enfatizar un poco cómo crear mundos abiertos a 60 fotogramas por segundo. Ahora veremos con qué características, qué mejoras han hecho en el motor gráfico para poder conseguirlo, si es verdad o no, o simplemente es el típico rótulo que, bueno, que es muy llamativo. Pero sin duda, si no, os recomiendo que busquéis The Witcher 4, tema técnica, echarle un vistazo porque tiene imágenes hechas con un Unreal impresionantes. Como siempre, pues hay un margen de mejora, hay ciertas tecnologías como Steering Geometry Faster, que es muy interesante. Ahora lo vamos a comentar como digo, un poquito más en detalle, cada una de ellas, opciones de animación, etcétera, etcétera, que mejoran muchísimo lo que es el resultado. Apartados que tienen que ver con animaciones, como digo, que son increíbles. Ahora vamos a ir comentándolas, como digo, un poco a poco. En fin, estas son muy, como decía, muy interesantes. Aquí, como viene bien, muy bien explicado todo, pues os recomiendo que le echéis un vistazo. Es, como digo, muy guay echarle un vistacillo con calma. No lo voy a comentar aquí, como os digo, ¿por qué? Porque me voy al del roadmap. A mí me gusta mucho es porque viene con ejemplos visuales, así como unos GIF o vídeos en el que ya te va enseñando y es visualmente muy bonito. Creo que es una de las mejores formas de entender bien qué estamos haciendo. Pero
Nosotros somos un poquito más allá, vamos un poquito más allá, vamos a lo técnico, vamos a ver de verdad cuáles son las mejoras. Hay categorías que me voy a saltar un poco, ¿vale? Ya sabéis, por falta de tiempo y además porque no nos centramos muchos en ellas, ya sabéis, en The Factory School. Aún así, si tenéis, como digo, curiosidad, preguntadme que más o menos yo puedo comentar cómo funciona, porque intento siempre probarlas, la mayoría de ellas, para entenderlas. Pero sobre todo nos vamos a centrar en esta primera parte en rendering. El rendering, ya sabemos, es el sistema de renderizado de un Unreal Engine y lo que queremos es saber cómo ha mejorado el motor en sí, las tripas del propio software para facilitarnos la tarea, como nos estaba diciendo, de poder crear mundos más fáciles a 60 fotogramas por segundo. Y bueno, y esto se basa principalmente en esto, que es el Lumen Hardware Ray Tracing. Lo han optimizado también muchísimo porque antes tenía cuellos de botella. Unreal Engine es un motor gráfico que sufre mucho de stuttering, que se llama. El stuttering son como unos microcortes que suele ocurrir porque se van encadenando, por desgracia, muchas acciones que tiene que hacer, entonces tiene que procesarlas y luego ya continúa. Entonces muchas veces, a lo mejor tus fotogramas por segundo están en 60 perfectamente, pero luego llega un momento que va a 40 y luego otra vez a 60. A lo mejor son, nada, un fotograma, 4 fotogramas lo que le cueste. Es una cosa que también vas a valorar ahora, ¿no? Lo que es el profiling, la capacidad de poder analizar todo eso. Pero bueno, la cuestión es que han mejorado muchísimo lo que es el Lumen Hardware Ray Tracing. Esto siempre es de bienvenido para que sea óptimo y además siempre con una forma que consuma menos recursos, siempre está muy bien, con lo cual nos permite a la vez también subirle la calidad. Es una cosa no quita la otra. Que lo hayan optimizado significa que nosotros en el apartado de la postproducción, cuando ponemos a configurar Lumen, podemos exigirle un poquito más, porque como ya no lo han hecho más eficiente, pues le podemos exigir ese poquito más. No es una gran barbaridad, es una mejora concreta, pero la verdad es que está bastante bien. En resultados, en comparaciones, si abrís un proyecto, el mismo proyecto que utilice hardware ray tracing en la 5.5 y la 5.6, estés obteniendo una mejora de 4 o 5 fotogramas por segundo. Así sin hacer nada, simplemente por cambiar a una versión más moderna. Esto está relacionado también porque Virtual Shadows también está mejorado y sobre todo la parte de HDR Rendering Parallations lo han mejorado también un poquito. Este apartado que es como a ver si consigo decir la palabra, la paralelización de procesos lo hace cada vez mejor. Hay muchas veces que tienen muchos procesos seguidos y tiene que calcularlos en ese mismo instante y como digo, eso en parte pueden generar una cola de procesos muy largos, pero bueno, intentan como siempre reestructurarlo para que los hilos y el microprocesador de nuestra tarjeta gráfica sea lo más eficiente posible. Aquí hace mejoras de CPU en concreto, aquí hace mejoras de GPU en particular, así que en general está todo muy bien. Esto está relacionado, por ejemplo, con la parte, como digo, que han sacado un profiler GPU nuevo que nos permite analizar más en detalle cómo está haciendo el proceso de nuestra tarjeta gráfica. A ver si me da tiempo de que le echemos un vistazo. Yo voy a comentar, como digo, ahora un poco por encima. Vamos a dedicarnos 10-15 minutitos a hablar un poco por encima y luego en profundizar un poco en cada una de las 4 cosas que yo considero importantes, ¿vale? Pero esto sí me parece interesante que le echemos un vistacillo. Creo que podemos a lo mejor analizar un poquito cómo es el nuevo GPU ProLizer, que es el análisis de la GPU, en qué gasta recursos nuestro Unreal Engine. Y una vez entendiendo en qué gasta recursos, podremos saber si tenemos que optimizar en eso o en otra cosa. Entonces, siempre es interesante saber en qué se está gastando esos recursos. Así a grandes rasgos, hay cosas más interesantes como os digo, pero no puedo hablarlos todos. Hay 2 cosas en particular aquí que me parecen interesantes, que es el Binding Rendering y el Texture Collection, que son 2 cosas que son relativamente, se hacen tan vinculadas. Este es un sistema de renderizado para Vulkan, que mejora un poquito lo que es el sistema también de render, pero sobre todo el Texture Collection, que se beneficia de este Binding Rendering, que nos permite, esto hay que activarlo dentro, no viene por defecto activado, pero bueno, cuando lo activas te permite tener una agrupación de texturas. Puedes generar, por ejemplo, 5 o 6 texturas en un solo archivo, en un data upset que se llama, dentro de un Unreal Engine. Entonces te permite a través de una numeración de 0, 1, 2, 3, 4, lo que sea, cargar una textura u otra. Como las carga directamente, pues el cambio que tiene de textura entre una y otra es dinámico y muy rápido también, porque ya están como precargadas. Entonces consigues que un problema que suele ocurrir a veces con un Unreal Engine es que cuando cargas un nuevo material, como tiene que cargar toda la estructura del shader, aunque sea un material instanciado, o simplemente le haces un cambio de parámetro de textura, como esa textura tiene que cargarla normalmente desde cero, es otro problema de Saturn, pero como tiene que cargarla desde cero,
que es normal, ¿no? Tú le dices, tú tienes una textura A y luego le dices, carga la textura B. Hay como no sé si habéis fijado que muchas veces hay como una especie de microsegundo, no llega ni un segundo, pero medio segundo, un poquito bastante menos, unas milésimas de segundos en las que la textura no está cargada del todo, está como un poquito cargada en baja resolución y luego ya de repente ya se pone bien. Pero bueno, que siempre es un pequeño salto. Esta es la idea de intentar solucionarlo. Creo que hay que solucionarlo por otros vías, pero en fin, no está mal, es una solución a largo plazo. Lo malo es que a mí me ha craseado, como es muy experimental, solo conseguí que me funcionara un par de veces y en la mayoría de las otras situaciones cuando conectábamos con el nodo, pues craseaba directamente y no me funciona. Así que bueno, en futuras versiones yo creo que lo van a pulir. Es una opción interesante tener una colección de texturas para poder cambiarlas rápidamente porque ya están precargadas. Puede ser bastante interesante. No es para todo el escenario, por supuesto, ya te digo, para hacer esos elementos interactivos de cambios de textura, pues puede venirnos muy bien para que cargue muy rápidamente la textura, porque queremos la rapidez, la inmediatez, queremos que la calidad se mantenga en toda la línea, pues puede ser interesante. Esto es a futuro algo que tendremos que utilizar. Pero bueno, lo vamos a dejar de aquí. La parte de personajes y animación también me encanta hablar de ello, pero igual, como digo, no es un tema especialmente que abordemos a gran medida dentro del máster, porque obviamente es inmenso y aquí podremos hacer muchas cosas. Entonces, siempre que habéis querido hacer algo de animación, pues he tenido que hablarlo con vosotros con tutorías o hemos tenido que hacer verlo en reuniones, ya sabéis. Porque si no el máster duraría millones de años y tenemos que ver tantas cosas que no nos daría la vida, pero bueno, es interesante valorar que la parte de animaciones van haciendo mejoras. El día de mañana, si queréis hacer alguna parte concreta de personajes, pues que sepáis que tiene facilidades. Tiene facilidades de que han mejorado el sistema de transiciones, han mejorado el level sequence, han mejorado el retargeting, han mejorado el sistema, han mejorado en general todo. Una cosa que me gusta mucho, que es el que hemos visto un poquito antes, es el control rig physics, que es a través de un control rig generar movimientos naturales de otros elementos que no están conectados. Es decir, con el propio rig, generar a través de físicas movimientos. Así si tú mueves una mano, pues muchos de los otros huesos, a través de las físicas que deberían de tener, pues también se están animando. Tenemos aquí un dibujito que es un GIF que lo relata muy bien, yo creo, que es la parte donde se ve, a ver si lo veo, aquí donde se ve el caballo, aquí se ve muy claro. A ver si veo del caballito. A ver, aquí donde está el caballito. Esta es una parte de cómo aplicar, pues eso, física procedimental también al control rig. Le podemos limitar los movimientos y puedes hacer que con el simple trote, pues muchos objetos se estén moviendo también de forma dinámica. O sea, son dos cosas separadas, pero a la vez es una cosa conjunta. Entonces, está muy bien, está muy bien. Están haciendo muchas mejoras en cuestión a este apartado. Por supuesto, cosas que ya hemos visto, como Human Creator, que ya le echaron un vistazo al anterior Masterclass, donde vemos en detalle pues cómo importarlo, cómo utilizábamos los vídeos, toda esa mejora me parecía que merecía una masterclass de per se explicativa. Hay que comentar una cosa que en la anterior masterclass, pues como estaba todavía en previo, no lo podíamos comentar, pero ahora podemos decir que ya están añadiendo poco a poco ropas a MetaHuman. Pocas todavía, no son muchas. Si vais a fab.com, por desgracia, todavía no han salido demasiadas, pero si buscáis outfit MetaHuman, ya hay creo que hay un chándal o algo así de este chándal es. Bueno, o sea, no está mal, ya han añadido un chándal propiamente de Piqués, que podéis, es gratuito, que podéis descargarlo y comprobarlo. Suelo recomendar a día de hoy, porque funciona muchísimo mejor, el MetaTailor. Taylor os lo recomendé en la anterior sesión, pero lo vuelvo a recomendar, que es uno de los mejores programas para poner ropa a nuestros modelos MetaHuman, porque se adapta muy bien la ropa, el clipping que hacen normalmente las distintas capas de ropa funcionan muy bien, se adaptan en tamaño, forma. Hay muchos tutoriales, si tenéis dudas de cómo poder hacerlo, pues ya me explicáis, ya me preguntáis y hago una explicación más específica. Pero vamos, que hay muchos tutoriales en internet, así que no me volvería muy loco. Es como digo, una tecnología muy interesante que se puede conectar tanto a Character Creator, que también se puede conectar con un Unreal Engine, como directamente con nuestro modelo de MetaHuman. Así que, bueno, hay muchas posibilidades con este software para poder vestir a nuestros metahumanos. Así que, bueno, voy a saltarme esta categoría.
En World Building voy a hablar un poquito. Hay ciertas tecnologías que son muy interesantes, como os comentaba antes, que es el Fast Geometry Streaming. Lo he estado probando un poquito, no está nada mal, todavía igual es que todo lo que es todo muy nuevo a veces crasea, pero la idea es que es interesante. Como de nuevo, la idea es tener lo mismo que hemos tenido siempre, lo que es los distintos paneles que forman nuestro mundo. Esas vamos a terminar de momento data layers que tenemos a nuestro alrededor. Siempre cuando cargábamos una u otra, le costaba un poquito. Lo mismo que le pasaba a las texturas que he dicho antes, ¿no? Pero lo mismo con los data layers. Cuando tenemos muchos objetos en una data layer y queremos hacer una transición hacia ese nuevo word partition que tenemos en nuestro mundo y queremos cargarla con todo su contenido, pues como toda esa información la hace de golpe, pues hace ese pequeño saltito, tiene que hacer la carga y luego ya continúa. Pues han conseguido que eso sea streameable. Con un plugin adicional, que es el Fast Geometry Streaming, consigue, la verdad, que la transición sea muy, muy, muy limpia. Lo he estado probando con el ejemplo de la ciudad de Matrix y en principio funciona muy bien. Pero siento que como también han hecho las pruebas, todo está programado en base a esa ciudad, pues está funcionando bien. Que habría que probarlo con más elementos, a lo mejor con bosques, con más árboles. Tengo que hacer muchas más pruebas para comprobar si funciona muy bien. Es muy prometedor. Todavía tampoco está por defecto activo. En un principio, como siempre, tardan un par de meses, e incluso a lo mejor un par de años, hasta de depurarlo, pero cuando lo terminen de depurar, pues yo creo que va a conseguir que esta sea una de las tecnologías principales en las que vamos a tener, en teoría, mundos infinitos sin que cargue cuando pasamos de una a otra. Así que la verdad es que está muy bien. El resto, pues bueno, mejora de streaming. El streaming genérico propio de Unreal Engine también lo han mejorado. Aparte del plugin, pues también el propio de Unreal Engine, el que viene por defecto, lo han mejorado. Lo han generado un subdivisor un poquito mejor. Han mejorado que los terrenos, cuando tenemos muchas capas y hacemos cambios o las mejoras, las optimiza un poquito mejor. Y las data layer, por supuesto, también que funcionen bien, porque no funcionaban bien con Landscape. Fin, luego tenemos el Procedural Content Generation, ya sabéis que tenemos una parte del contenido al final del bloque de Blueprint, si no habéis llegado todavía, pues cuando lleguéis, la parte final del bloque de interactividad es una conexión entre cómo conectar blueprints a través de nodos, precisamente para poder distribuir vegetación en nuestro escenario. Este Procedural Content Generation me parece un contenido excelente. Por supuesto, sigue valiendo. Hemos ido comprobando que todas las actualizaciones de esta versión no son incompatibles con las lecciones que tenemos, pero funcionan todas a la perfección, así que no hay ningún tipo de problema. Y le han añadido más funcionalidades. Estamos pensando todavía cómo poder introducirlas en lecciones para vosotros, en prácticas, para que podáis entenderlo. No hay grandes cosas así, pues han mejorado ciertos aspectos en general, han añadido nuevos nodos de carga de GPU que me parecen muy interesantes para que no pese demasiado. Entonces, bueno, vamos a intentar, como digo, todavía en un par de meses plantear alguna que otra práctica para añadir dos o tres cositas que me han parecido interesantes de esta parte, pero nada que comentar con respecto a este apartado, que está bien, que siguen trabajando en ello, que eso siempre está muy chulo, y estoy intentando hacer otra línea por otro lado, porque aunque lo hemos orientado sobre todo a vegetación, lo quiero orientar también para muchos de vosotros que sé que os viene bien, para toda la parte del módulo de visualización arquitectónica, utilizarlo para distribuir objetos, para salones y tal. Estamos trabajando en ese apartado, así que bueno, ya lo iremos viendo. Nada, en el apartado de Developer Interaction, tampoco mucho que comentar, que están mejorando más lo que es el compilador, el lanzador nuevo de proyectos, que el sistema de cocinado es un poquito mejorado. También, bueno, estas son cosas un poquito internas, no tenéis que preocuparos demasiado por esto, a menos que tengáis ya mucho, mucho tiempo trabajando en Unreal Engine y vayáis mucho al detalle, pero bueno, como siempre, mejoras en general, que siempre son bienvenidas, igual que mejoras de audio en las herramientas de meta audio, que funcionan muy bien. eh, Cada vez más hay más plugins, cada vez hay más nodos, hay más opciones para trabajar con ello. Una en particular que me gusta muchísimo es la del Audio Subtitle Plugin, que es un plugin que te permite añadir subtítulos dentro de las level sequence. Me parece fascinante esto, porque es una cosa que siempre le he echado en falta y ya en esta versión, de una manera muy sencillita, como si fuera un editor de vídeo clásico, tienes aquí tus subtítulos. Le puedes además conectarlo también, esto ya es salvando mucho las distancias, no está por defecto, pero pensad que puedes hacerlo con una inteligencia artificial que estuviera oyendo lo que es el audio, transcribiéndolo y escribiéndolo en tiempo real. Se puede conseguir.
Eso es la teoría. No tuve tiempo todavía, lo tengo en mi lista de cosas a hacer, pero por lo menos se puede hacer. Si lo hacemos offline, sé que se puede hacer, por supuesto. Tú le das el audio, yo lo transcribo, me viene con el. Si ya digo, a lo mejor hago una masterclass sobre esto, me parece interesante que tengamos un audio en inglés, pasarlo por un transcriptor de subtítulos, pincharlo y arrastrarlo a un Real Engine y ya, eso, lo poncho aquí y directamente me va a crear los subtítulos. Literalmente puedo en 5 minutos, para que os hagáis una idea, cualquier audio convertirlo en el idioma español y ponerle subtítulos dentro de un Real Engine. Ya por lo menos podemos, ya podemos poner subtítulos sin tener que hacer widgets y cosas que era un poquito más complicado. Lo han facilitado muchísimo. Estoy trabajando para intentar hacerlo en tiempo real, que ya eso es más complicado porque como depende de la latencia de la inteligencia artificial, pues la cosa se complica. Pero bueno, es una de esas tareas de inteligencia artificial que creo que puede venirnos muy bien. Como siempre, yo intentando buscar objetivos con la que utilizar la inteligencia artificial en un Unreal Engine y creo que esta puede ser una de ellas. Como siempre, pues en futuras masterclasses, pues lo valeremos casi seguro. Pero bueno, de momento, comentaros que este es el primer paso a un apartado interesante, que es lo de los subtítulos. Incluso pensar que podemos incluso crear nuestro propio chat dentro de Unreal Engine y hacer con este sistema bueno, de transcripción automática que funcionara. Bueno, ideas que se me ocurren que ya iremos valorando. Es un primer paso que facilite la tarea de poner subtítulos. Eso me parece, como digo, brillante. Mejoras en general, como estamos viendo aquí, también en plataformas, actualizando pues el OpenXR para mejorar en las últimas gafas, con las últimas características nuevas, para que no sea complicadísimo, por ejemplo, conectarlas con Meta. Por ejemplo, Meta Oculus, por ejemplo, tiene la peculiaridad de que para sus características había que bajarse su plugin y poder conectarlo a un Unreal Engine. Pues, por ejemplo, con OpenXR 1.1 se actualiza a las últimas versiones de las últimas gafas, con lo cual no hace falta descargarse plugins externos, que puedes seguir haciéndolo si quieres, de la misma manera que, por ejemplo, el OpenXR Pass-Truth, que me parece súper genial, el poder desde lo que es las gafas, tener lo que es la visión del mundo y que directamente podamos coger desde esa cámara y poder meterla en un Real Engine para hacer integraciones. Esto es un poquito avanzado, da igual, lo he probado alguna que otra vez, a mí me gusta mucho cómo hacerlo, como es tan específico y tan concreto, pues no le he encontrado la capacidad de poder hacerlo en vídeo, así que también de nuevo, como no, pues tendremos que hacer yo creo que una masterclass hablando de ello, pero como es muy específica, ya veré cómo lo planteo, pero bueno, que sepamos que también ahora ya es bien integrado en un Unreal Engine, no hace falta hacer 300 cosas complicadísimas, cuanto más nos lo facilita Unreal Engine, pues mejor que mejor. Igual que por ejemplo en la anterior. En la 5.5, las instalaciones de Visual Studio o de Android Studio ya es un botón dentro de la aplicación. Por suerte, pues esto cada vez que nos va facilitando las tareas, pues mejor que mejor. Bueno, Motion Designing, que aquí es una de las cosas que también vamos a ver de forma un poquito práctica, que me parece interesante, que han salido unos nuevos clones y efectos. Igual que cuando salió en la 5.4, pues fue bastante interesante y vimos unos ejemplos, pues quiero que veamos un ejemplo que yo creo que nos va a interesar muchísimo a todos, concretamente que es la de Free Placement. Te digo, no está comentado en ningún lado, está todo como, bueno, pues no lo dicen y esto es de lo mejor que yo he visto, que es que tengan un emplazamiento libre, porque el problema que tenían los cloners dentro de Motion Designer es que obligatoriamente era para Motion Designer, pero al tener un emplazamiento libre, nos permite la disposición de que yo ya mi geometría estándar, es decir, mi escenario, pueda utilizar también estos clones. Ahora vamos a ver, como digo, un pequeño ejemplo, porque esto me parece como muy interesante, que le podemos sacar mucho partido y muchas veces me lo habéis dicho, oye, yo quiero hacer una animación en el cual, también muy típico de visualización arquitectónica, ya sabéis que casi la mitad de los que sois de los que estáis aquí estáis en visualización arquitectónica y los otros estáis en entorno. Pero bueno, a los de entorno a lo mejor también lo podéis utilizar, pero mucho en visualización arquitectónica ocurre, por ejemplo, cuando estamos viendo algún vídeo, ¿no? Y está todo sin nada y se van como viniendo y se va montando la casa, ¿no? Lo típico, viene la pared, se sube, se mueve, hace una escala, aparece un objeto. Esa animación que quedan muy chulas de cómo se van montando la casa con las distintas piezas, van montando, pues, poniéndose las sillas, se van subiendo los elementos. De hecho, tengo, como digo, varios vídeos aquí para que veáis ejemplos. De hecho, creo que lo tengo por aquí, a ver si lo puedo echar un vistazo. Algo de este estilo, exactamente. Esto es lo que yo quiero que veamos, ¿no? Que podamos poner los distintos elementos ti, 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 y conectarlo
directamente tenemos nuestro escenario y que se vaya poco a poco montando pues con escalas, con rebote, con movimiento. Luego ahora nosotros ya lo definiremos un poquito cómo lo queremos hacer, pero esto antes no se podía porque estaba limitado a los elementos del propio cloner. Pero ahora, como tenemos el Free Elements, pues nos permite tener una geometría como puede ser este motor mismamente. Como te he dicho, no solo visualización arquitectónica, se puede utilizar en entornos o en productos o en muchísimas cosas. Tenemos un elemento, un motor que queremos que se vaya viendo poco a poco, que se vaya desplazando, que se despliegue, que se explote, ¿no? Y genere ese desplazamiento. Queremos que se mueva porque queremos hacer una animación chula de que se vaya montando o algo de ese estilo. No sé, ya un poco lo que queráis hacer con ello, pero ahora podemos hacerlo. Y esto, como digo, es una pequeña tontería que está aquí guardado en el free placement este, nos permite un montón de posibilidades que antes no podíamos hacer directamente, que es lo que yo quería principalmente, ya por fin lo han añadido. Entonces, bueno, hay más cosillas, hay algunos efectos, cambios que también intentaremos echar un vistacillo, alguna que otra análisis más adicional, pero bueno. Por ejemplo, también nos permite importación de PSD Layer a la parte de Motion Designer, me parece interesante, mejoras de eventos con la conexión, el Media Layer para poder meter vídeos también dentro del generador de materiales propio del Material Designer, me parece interesante. Han hecho una mejora en el Material Designer cuando lo vimos hace varias versiones, te digo, en la Masterclass de novedades de la 5.4 lo vais a ver. Hablábamos precisamente que el creador de materiales tenía un problema y es que iba muy lento. Era que hacías una acción y había que esperar 10 segundos hasta que terminara de construirlo. Pues han añadido un botón para trabajar de modo offline, para que tú puedas trabajar, crear capas y demás sin que no tardes tanto. Lo han mejorado. Todavía lo tienen que seguir mejorando, pero bueno, pues ya es como siempre una mejora. Bueno, mejoras del state, que esto también está muy chulo. Mejoras del USD, por supuesto. Aquellos que trabajéis en Blender, por ejemplo, y queréis exportar a Unreal Engine, pues la verdad es que ya tenemos. Cada vez va entendiendo cada vez mejor las cosas, de la misma manera que va entendiendo cada vez mejor los materiales X, que es el sistema genérico de USD con el que Nvidia, que está impulsando Nvidia con su forma de exportación estandarizado. Pues bueno, cada vez van implementando y mejorando estos sistemas. De hecho, a raíz de esto voy a tener que regrabar los vídeos de importación porque esto ha cambiado dos o tres cosillas que son interesantes. Pero bueno, ya como siempre lo iré haciendo cuando tenga un huequito libre lo voy a hacer para que lo tengáis bien visto esa parte. Os avisaré como siempre para que le echéis un vistazo cuando hemos hecho una regrabación. En fin, que hay muchas cosas, como estáis viendo. El de framework no voy a comentar mucho. Sí comentar a lo mejor también para un futuro vídeo o un futuro masterclass o algo interesante, pues bueno, que ya permiten sobre todo que el plugin de Mesh trabajar con el sistema de navegación. El Mover plugin también, que es el sistema para poder mover, también está funcionando. Creo que esto, y con las mejoras que está metiendo State Treat, podemos ya por fin, tengo que ver si en esta versión estamos pudiendo conseguir generar entornos de movimiento libre, por ejemplo, para coches. Ponerle carreteras y hacer que se mueva. Antiguamente funcionaba en la 5.0, en la 5.1, pero en las siguientes versiones, como añadieron cambios trascendentales en el constructor de la entidad de masa, que todavía sigue experimental y con lo cual pues sigue mejorándose, pero por lo que estoy leyendo aquí, esto sí que no lo he podido probar, no me ha dado tiempo, pero por lo que puedo leer, lo has mejorado en esta versión ya funciona, porque nosotros en versiones antiguas, en la 5.0, 5.1, pues poníamos coches y se movían libremente, con un sistema de tráfico muy chulo, incluso las personas iban andando, pero en versiones un poquito más modernas, 5.3, 5.4, 5.5, no se podía funcionar. Tengo que comprobarlo a ver si siguen funcionando, por lo que parece, y entiendo, sí, pero no puedo asegurar nada. Así que, bueno, pues de nuevo, pues esto iremos viéndolo más adelante. Igual lo mismo con lo de todo lo de simulación de caos, me encantaría en algún momento echarle un vistazo, es otra de esas partes que son geniales, pues por ejemplo el simulador de ropa o el simulador de músculos o el simulador de destrucción, que también está muy chulo, son cosas que van mejorando cada vez un poquito más, le van añadiendo pues opciones un poquito más óptimas, como rescalado de la ropa, añadirle bien el warp del movimiento de los personajes, etcétera. Así que de nuevo esto, pues quiero en algún momento tener un ratito para poder sacar algún vídeo de esto, ya sea para YouTube o ya digo, para cualquier apartado. Bueno, del editor, aquí viene la parte que más me estropea a mí un poco la vida, pero que en principio viene a ayudaros a vosotros, que es que han cambiado todo el interfaz del viewport y del content browser. A mi opinión personal, y esta como siempre es mi opinión personal, creo que para
Bueno, un poco para peor. Pero a lo mejor seguramente habla el hecho de que como llevo ya muchos, muchos años con interfaces antiguas, pues a lo mejor a este nuevo interfaz no me termino de apañar bien del todo. De todas maneras, me gustaría que le echáramos un vistazo, dar una explicación para que entendamos bien un poco. Lo que han intentado es unificar las cosas, lo han sacado de una barra externa y bueno, no está mal. Hay que adaptarse a los nuevos cambios y pues nada, pues lo adaptaremos. Digo que para mí es una faena porque claro, ahora todos los vídeos que tengo, como digo, pues tienen la versión antigua. Entonces, aunque os recomiende trabajar en la 5.6, que es lo que os recomiendo, en los vídeos, como siempre, del máster vais a tener la interfaz antigua. Bueno, yo me voy a dedicar a lo largo de todo este verano a hacer muchas regrabaciones importantes, así que bueno, pues vamos seguramente a revisar todo esto en el Content Browser no han cambiado nada, simplemente los botones que había aquí los han movido un poquito a la derecha. Han hecho una mejora muy interesante con respecto al tamaño de los cuadrados, porque antes eran muy grandes y siempre se quedaba el texto fuera del Content Browser. Ya lo han normalizado un poquito, el sistema de filtros también funciona muy bien. En general el Content Browser estaba muy bien, pero lo han rediseñado una pizquina, sobre todo muy importante lo de las miniaturas, redimensionarlas un poco porque se salían de... Estaba todo muy mal hecho y ahora ya está, la verdad es que bastante bien. No es un cambio muy drástico, pero es un cambio. Y todos los cambios que son de interfaz, muchas veces lo peor de todo es que nos hacen perder tiempo. Porque antes sabíamos que cuando queríamos hacer un cambio de escalabilidad, pues íbamos a settings. Cuando queríamos hacer un cambio de no sé qué, nos íbamos a la izquierda a las opciones del viewport. Y ahora, como no han cambiado, pues pasaremos por lo menos un par de meses hasta que nos volvamos a adaptar. Los que lleváis más tiempo, los que lleváis menos tiempo, bueno, como todo, pues no a lo mejor os adaptéis más rápido, pero aún así, siempre es una pena. Bueno, que me estoy alargando mucho y no quiero perder mucho más tiempo. Cosas rápidas. Interesante un nuevo reproductor de Electra Proton que va mucho más rápido, más eficiente, con lo cual reproduce vídeos muchísimo mejor. Un sistema de poder añadir nuestras propias imágenes, nuestros propios vídeos dentro de un Real Engine para poder hacer comparar cosas. Me parece muy interesante. Esto además me viene muy bien porque el día de mañana lo vamos a poder conectar con una IA que nos permita generar imágenes con la imagen que le demos directamente de un Unreal Engine, pero bueno, estaba trabajando en ello todavía, así que con el tiempo vendrá, como siempre. Muchas cosas a futuro, como estáis viendo. Cosas interesantes y nuevas, el Quick Render, una cosa que no está mal del todo, han añadido un botoncito para tener un render rápido a nuestro interfaz. Pues bueno, pues me parece interesante, le echaremos un vistacillo a ver qué tal. Ahora, a ver qué tal funciona. Pues han mejorado, por supuesto, también esto, lo han añadido en el Render Graph. Recordad que hay una masterclass hablando de todo lo que es todo el Movie Render Graph, que es el sistema de nodos para renderizar, que me parece muy interesante. Han añadido cuatro cositas que también están muy bien. Pero sobre todo y mucho más interesante, han añadido la funcionalidad de poder exportar en H264 directamente en vídeo MP4 y no tener que sacar siempre en secuencia de imágenes no solo en Movie Render Graph, sino en el render clásico. También esto vamos a echar un vistacito rápido ahora, que me parece interesante que lo veamos. Hay muchas más cositas como veis por aquí, pero bueno, como voy un poco rápido, me lo salto. Virtual Production tampoco hay mucho más que comentar, que han mejorado un poco lo que es el capturador manager. Lo hemos visto precisamente en el MetaHuman Creator para conectar nuestra cámara, con lo cual eso es importante, ya lo comenté. El Mockup Manager también lo han mejorado un poquito. De hecho, una de las cosas buenas que han hecho es que han conseguido, en este caso con la app del iPhone, poder también no solo leer la cara, sino también leer el cuerpo. Este hombre estaba moviendo las manos, si os estáis fijando, tiene un iPhone porque tiene un radar LiDAR. Entonces, al tener ese, mm, esa forma potente de entender bien la profundidad, es capaz de trasladar esa información a un Real Engine a través de una nueva opción que tiene la aplicación de Real Time Animation y poder leer no solo mejor las caras, sino también, pues, también el cuerpo, sin tener que tener un traje. Entonces, me parece una mejora también comentar que han sacado la aplicación del LiveLink Face para Android. No tiene las nuevas mejoras que tiene el iPhone ahora mismo, pero por lo menos si queréis coger cualquier móvil que tenga una buena cámara para cogeros las expresiones faciales, nosotros lo hemos hecho en la anterior masterclass con una webcam, pero pensar en una cámara, como digo, más potente de móvil, moderna de hoy en día, con la aplicación de Android, con la conexión que tiene de calibración os va a coger muchísimo mejor los gestos. Así que eso está también muy bien. Echarle un vistazo, iros a buscarlo, es decir, el LiveLink Face, buscarlo en Google Play, os lo podéis descargar y si tenéis dudas, pues me decís un poquito cómo conectarlo y os digo cómo conectarlo a la aplicación de Unreal Engine. Pero vamos.
Muchas cositas, como veis, mejoras tienen que ver con Virtual Production, etcétera, etcétera. Así que bueno, estas son cosas que van a venir bien en el futuro, pero de momento nada más. El repaso rapidísimo, rapidísimo que hemos hecho de esto. Como veis, muchas funcionalidades interesantes. De todas ellas, pues bueno, vamos a entrar ahora a... Hay una que no he visto, ahora que lo pienso, la he debido de pasar súper rápido, que era que hay nuevos perfiles, que como son tantos, no he podido clicarlos todos. No sé dónde está. Pero bueno, también han añadido nuevos perfiles o nuevos templates a Unreal Engine. Vaya, no lo veo. Bueno, da igual, no pasa nada. Lo vamos a ver directamente aquí porque vamos a crear nuestro proyecto. Y en este primer proyecto vamos a ver qué han añadido. Lo primero de todo, como os digo, en la misma categoría de juegos, nuevos templates. A mí me hubieran gustado que lo hubieran rehecho un poquito todo. Alguno de los que ya he comentado en alguna reunión semanal, ya he echado alguna peste sobre esto, porque uno de los grandes problemas, también lo digo en los vídeos, pero bueno, es que las configuraciones que tienen internas, por desgracia, cada una de las distintas categorías, es un Unreal Engine diferente, porque pues si cogemos arquitectura Blank, pues viene con, me lo voy a inventar, 20 plugins activos y con unas configuraciones de renderizado ya metidas dentro del proyecto para darte la mejor calidad. Que no está mal, si la idea es buena, pero, por ejemplo, si te haces un proyecto de Blank, hay precisamente todos esos plugins no están activos y tienes que activarlos tú a mano. En Film son 20 diferentes que los de arquitectura y los de automóvil igual, a lo mejor solo activan 12. Entonces es un poquito complejo, muchas veces no es el mismo Unreal Engine en cada categoría. En realidad sí es el mismo, solo que tienen activos más o menos plugins. Para empezar, muy óptimo, os recomiendo siempre el del juego, que viene con muy poco, viene con lo mínimo de lo mínimo. Si busquéis algo de calidad para empezar, pues podemos utilizar el de arquitectura o el de automóvil, que ya vienen con muchos plugins activos muy interesantes y con una configuración de base bastante interesante. De todas maneras, reitero, la mayoría de estas cosas se pueden cambiar a posteriori, da igual la categoría que cojamos, que en principio pues no va a pasar nada. Lo bueno, como digo, lo han añadido estos presets nuevos esta nueva versión de Unreal Engine. Han añadido un first person diferente, un third person, una vista desde arriba y un nuevo vehículo. Muy interesante, como digo. Y además, cada uno de estos, el first person, tiene como unas variantes pues, de arena shooter o de survival horror. El de third person, pues tiene uno de plataformas, otro de lateral, otro de combate, para que aunque tengas el mismo perfil de third person, pues que tú puedes seleccionar con una configuración específica. La verdad es que no está mal del todo, es bastante chulo, es entretenido, divertido. Podéis coger cualquiera de estos, como os digo, lo seleccionáis y nada, y lo le vais a crear y lo probáis. Os recomiendo que por lo menos los vayáis abriendo. El del vehículo está muy chulo porque han mejorado mucho el sistema de vehículos. El de first person, pues le han añadido esas variantes, pues con un monstruo que te persigue, con un poco más oscuro. Yo he abierto el más básico, pues bueno, pues para hacer las pruebas que vamos a ir viendo ahora y nada, poco más, no nos vamos a complicar mucho más la vida. Pero sobre todo, lo que vamos a ver ahora en orden sería el interfaz lo primero, luego el quick render, luego vamos a echarle un vistacillo, yo creo que no sé si nos dará tiempo, sí, nos dará tiempo a ver lo del Motion Designer, ver que me parece interesante, como os decía, el cómo poder componer un escenario y poder hacerlo de la escala de movimiento, que eso yo creo que puede ser interesante. ¿Y qué más comentar? Bueno, han mejorado también el sistema de materiales translúcidos, con lo cual las cortinas ahora funcionan muchísimo mejor. Pero ese creo que vamos a hacer yo creo que voy a hacer un vídeo aparte. Creo que directamente para el máster, para que podáis hacer bien cortinas y explicándolo bien, para que lo tengáis ahí en vuestra disposición de vuestra lista de vídeos a usar. Porque, bueno, pues ahora funciona muy bien, ya no tiene los problemas de solapamiento que tienen. Hay dos o tres opciones que hay que activar y la verdad es que me gustan mucho los materiales tan lúcidos que han añadido en esta nueva versión. Pero como es muy largo de explicar, me voy a otro día. Y si me da tiempo, pues también vemos un poco lo del visualizador de GPU. Ya digo, si podemos estar aquí horas y horas, pero bueno, es por... Total, voy a ir rápido. Yo creo que la primera parte del interfaz creo que es relativamente fácil. Lo habéis visto que ha cambiado. Es esto, esta parte de aquí. Lo que voy a hacer es un segundito. Vais a permitirme. Para que vaya un poquito más fluidillo, porque ya sabéis que cuando yo tengo la resolución de 4K, y sobre todo cuando abrimos un Real Engine va un pelín más lento y no quiero que veáis nada lento, así que me voy a cambiar a 1080. Un segundito, estoy haciendo el cambio, ya está. Y voy a volver a compartir pantalla. Compartir pantalla otra vez.
Vale, ahora lo vais a ver un poquito todo más grande, pero bueno, ahora por lo menos en principio el movimiento lo vais a ver un poco más fluidillo. En fin, la idea es la que os comentaba. Tenemos este nuevo interfaz. Tenemos esta nueva parte, que es esta barra superior que tenemos aquí. De hecho, una cosa que no me gusta del todo es que cuando lo hacemos grande se sigue manteniendo esta barra. Me gustaba mucho antes, pues que estaba ya todo agrandado y podías ver. Pero también es cierto que por otro lado, así los botones no te comen la imagen y puedes ver un poquito mejor. Bueno, pues mejora, supongo. Tenemos un montón de botoncitos. Esto es, como digo, largo y tendido. Pero bueno, tenemos sobre todo, vamos a ir un poco de izquierda a derecha muy rápido para que veamos. Pero os recomiendo que con calma volvéis a sentaros y si tenéis dudas me preguntéis o si queréis una tutoría o en alguna de las reuniones ya lo vemos más en detalle, alguna parte. Pero vamos, tenemos lo que es la parte relacionada con todo lo que tiene que ver con el mover, el rotar y el escalar, como vemos, incluso lo que es el cambio del eje de coordenadas es otro pequeño eje, también han cambiado el eje de coordenadas. Ahora la Y lo han cambiado de orientación igual que la X. Bueno, un apartado técnico que no tenéis que preocuparos mucho. Pero bueno, la cuestión es que, a lo que va en la cuestión de interfaz, que estos cambios que han hecho, antes lo teníamos a la derecha, ahora lo han colocado a la izquierda. Como la mayoría de software de 3D, pues el que antes lo tienen a la izquierda, pues ahora lo han puesto como ellos. Tenemos aquí lo que tiene que ver con todos los selectores, opciones que tienen que ver con la selección o el sistema del Gizmo. Vale, pues aquí tenéis todas las opciones, por si queréis hacerlas, lo tenéis para seleccionar, para mover y seleccionar, rotar, escalar y como decíamos, el cambio de coordenadas. También tenemos aquí el snapping, los snapping que vienen mucho más, que han añadido unos cuantos más que vienen por localización, rotación y escala, pero también podemos hacer snapping por actor, por socket, por vertex, que antes había que hacerlo mediante tajo de teclado. Eso es cierto que había que mantener la V pulsada era un poquito horrible, pues lo han mejorado un poquito para que tú puedas configurarlo o directamente activarlo desde aquí. Eso me parece que está bien. Luego tenemos este rápido, que es este sería el del Surface, como veis, lo han añadido aquí, también estaba antes. Y aquí podemos decirle también el offset que nosotros queramos, podemos activarlo directamente. Esto es lo que nos permitía, vamos a añadir rápidamente, espera, que como me han cambiado el botón, ahora tarda un poquito más. Aquí en Starter Content. Vamos a añadir un objeto. Recordad que el Surface Snapping lo que nos permitía era poder mover un objeto a través de una superficie, que bueno, nosotros teníamos un objeto recién colocado, es decir, como veis, pues sí lo mueve sin ningún tipo de problema. Pero una vez plantado, si yo quería moverlo, pues claro, no se movía. Uy, perdón, voy a desactivarlo. Si lo queríamos mover desde aquí, pues sí, lo puedo mover, pero no, ya no se me pega. Ahora sí. Ahora pues nada, simplemente activaríamos esto, cogemos en la bola y como veis ya como veis, ahora sí se sigue manteniendo y se sigue pegando. Bueno, pues nos lo han facilitado un poco la tarea con el Gizmo. Tenemos el snapping de, ya sabéis, de desplazamiento, de rotación y el de escala, para cómo se mueve. Si se mueve en 10, aquí tenéis. Esto no es nada nuevo. Como veis, esto sí que estaba un poquito a la derecha, todo esto que estaba a la derecha, lo han colocado en la izquierda. Y todo lo que estaba en la derecha, lo han colocado, perdón, todo lo que estaba en la izquierda lo han colocado en la derecha. Tenemos esta parte de aquí como veis, tenemos este apartado que es lo que sería el apartado de visualización. Aquí tenemos, si queremos ver la perspectiva, desde las vistas ortográficas, movimiento de cámaras, etcétera. Crear la cámara, el bookmark, todo lo que era los tres botoncitos que teníamos aquí a la derecha, pues lo han metido casi todo aquí y lo han unificado algunas de las opciones nuevas, pues las han metido aquí. Luego tenemos la velocidad de la cámara, que está relacionada con este de aquí. Luego el modo de visión. Ya sabéis, esto todo igual. Igual, lo que antes teníamos aquí el LED, pues lo han colocado aquí. Literalmente los botones que teníamos aquí, todo aquí. Este es un poco mezcla de muchas cosas. Antes, por ejemplo, aquí, en los tres puntitos que eran las opciones del view porque se llamaban y no las opciones de cámara, pues las han unificado. Aquí han puesto los stats. Cuando queremos aquí los FPS, pues las tenemos aquí directamente como estáis viendo. Y bueno, hay uno que es muy interesante, como digo, que este es el de GPU Graphics, que es el que nos va a permitir analizar bien con lo que está gastando la GPU. Este está bien que lo hayan mejorado es el GPU ProLaser 2.0. Aquí podemos ver en tiempo real, sin tener que utilizar el antiguo atajo de teclado, que solo era una imagen fija. Este vemos en tiempo real el gasto de GPU, pues que está gastando en el Lighting, en el postprocesado, etcétera. Pero bueno, esto del profiling, a ver si me da ahora tiempo y lo vemos. Pero bueno, a grandes rasgos tenemos un poco lo mismo. Aquí es qué vemos si queremos quitar la rejilla, el foco, las distintas flags o etiquetas de los distintos elementos, los tenemos aquí con un ojito.
Este que vemos así como una especie de aguja, como de un motor, pues son todo lo que tiene que ver con el rendimiento. Tenemos las cuatro opciones importantes, que eran quitar el real time, si queremos la escalabilidad, definirla como la queríamos, si lo queremos en high, medio, épico, etcétera, si queremos el automático, esta opción que era para, recordemos que esta parte es para verlo en el Pi in Editor, cuando nosotros tenemos un Pi abierto, en este caso el Pi, pues nos tenemos que venir aquí. Entonces esta opción ya la podemos configurar. ¿Cómo queremos configurar ese Pi? Porque si no, pues lo tenemos que configurar con el screen percentage, que este era el porcentaje de píxeles que estamos viendo en pantalla, en el viewport. Recordad que son dos cosas diferentes. Tenemos el viewport normal, tenemos el Pi o el PIE, que es el editor Windows, y luego el standalone, que por cierto, esto buguea. En el standalone buguea a día de hoy. Saldrá una revisión, yo creo, o por lo menos no lo voy a hacer pues si se me rompe, pero en las dos o tres veces que lo he probado no me ha funcionado. Lo arreglarán en breves. Pero bueno, básicamente aquí como vemos rendimiento y nada, la ruedecita que son las últimas configuraciones finales, lo que no le cabía en ningún otro lado, pues lo han metido aquí. Cosas que normalmente estaban en el editor preference, pero bueno, que tienen que ver por la sensibilidad del ratón, gestos, por si lo hacemos desde una tablet o invertir el axis, el movimiento del ratón hacia arriba o hacia abajo. Son cosas que ya digo, venían en la parte de Project Setting, no, perdón, en Editor Preference. Bueno, pues acá lo queremos utilizar aquí. Y nada, el de los botones clásicos de generar los cuatro botones y el layout, que también están en las opciones, por si lo queremos desde aquí. Bueno, han unificado cosas, las han cambiado de sitio. En realidad no es mucho, pero bueno, pues hay que nombrarlo y es la parte un poco más importante que es, de nuevo, la faena de... El gran problema que vais a encontrar con los vídeos actuales y ahora es cuando yo vaya y clique, por ejemplo, y le dé a Reflection, pues yo le voy a dar desde aquí un botón. Pero tienes que ver que tienes que venirte aquí y ver lo que está aquí. Que en vez de la izquierda está a la derecha. Y si voy a utilizar alguno de los snapping, pues en vez de a la derecha, pues está a la izquierda. Ese es el único cambio a grandes rasgos que han hecho. También en la parte del Content Browser, como os decía, pues han mejorado, que han cambiado los botoncitos, han mejorado un poquito esto, un poquito rediseñar los botoncitos para arriba, para abajo, y han puesto pues que las miniaturas funcionen muchísimo mejor, que la verdad es que eso sí que le hacía falta. Y poco más con respecto a lo que es el interfaz. Obviamente, como digo, esto nos vamos a adaptar a ello poco a poco, así que no os preocupéis, ir poco a poco, ir practicándolo, que no sea un impedimento para abrir la versión 5.6, porque las grandes mejoras que tienen creo que son, la verdad es que muy, muy interesantes. Em, de hecho, vamos a ver, ¿por qué no me aparece aquí el Quick Render, que era lo que iba a comentar ahora? Pues seguramente sea porque no está el plugin activo, porque como hemos hecho una categoría, a ver, pues no. Como esto es muy nuevo, todavía no lo domino del 100%. Bueno, ahí hay un botón, a lo mejor es porque porque lo he hecho en... No. Bueno, hay un botón, en teoría aquí, que no lo veo, voy a abrirme otro que sí sé que funcione. A ver por aquí. Bueno, han añadido un botón aquí, que es para hacer lo que se llama eso, el Quick Render, que es un render rápido. Que para render rápido, como yo siempre hemos dicho, pues siempre tenemos el F9, que es una captura de pantalla de lo que teníamos en el viewport y ya lo teníamos. Para ser rápido, la verdad es que ya tenemos esto. Esto tiene muchos problemas, porque bueno, por desgracia, como siempre, tienes que acordarte de quitarle lo que es lo diré, el G, lo del Game View, tienes que acordarte de no tener nada seleccionado o cosas de ese estilo, porque bueno, es una captura. El Quick Render, voy a moverme aquí, como os digo, que es este botoncito. Tengo que investigar por qué no me aparece en la otra categoría. No sé si será un plugin o alguna cosa de ese estilo. Pero lo normal es que os aparezca este botón. Este botón, como os digo, es un renderizador rápido. Vamos a abrir sus opciones. Aquí el Quick Render, que tenemos aquí, nos permite tener cuatro opciones, que es el Current Sequence, que es renderizar lo que tengas en la secuencia actualmente. Use View por cámara in cámara, in sequence, perdón, que es la cámara del viewport que tengas en la secuencia. El Current Viewport, que es lo más interesante, lo hemos seleccionado, que es lo que tú tengas actualmente en el viewport. Esto sí que me parece un quick render en todo caso. Y luego el Selected Camera. Si tienes seleccionadas cámaras, pues que te las renderice. Este, como digo, el Current Viewport es el más interesante. Si nosotros venimos aquí y queremos hacer un render rápido, que como digo, voy a hacer el F9. Yo pulso F9
Al tener F9, recordad que es una captura pura y dura que lo que hace es coger los píxeles TUM y te los planta aquí con su, incluso con su esta, a menos que pulsemos la letra G, pulsamos la G que ya desaparece todo, le pulsamos F9 y ya tenemos la captura. Esta es la que borramos, porque esta sería, ¿no? Pues esta es la captura que hacemos con el capturador. No está mal de todo. ¿Cuál es el problema que tiene esto? Pues que ser una captura, pues no, hay muchas cosas que no estamos aplicando, como a lo mejor samples o a lo mejor el anti-aliasing se está aplicando de forma genérica y queremos utilizar un anti-aliasing un poquito más potente o cosas de ese estilo, pues lo podemos hacer con este. Es un render rápido. Viene con una configuración por defecto, yo la clico. Esto se pone a renderizar directamente, como veis, no hace falta crear una secuencia, añadir una cámara, nada de eso. Le das a clic y como veis ya nos saca. Y directamente también nos lo abre, cosa que me parece muy interesante, y podemos ya ver el resultado final renderizado, qué tal está. Problema que le veo, que no está casi, no está muy bien configurado. Es un quick render sin ser especialmente muy quick render, porque lo quick es lo otro. Pulsas un botón, capturas, más o menos ves lo que tienes, lo mandas por WhatsApp, lo mandas a tu compañero, porque eso es rápido, eso sí que es rápido. Esto es semi rápido, mi modo de ver. No está mal que haya un botón para que directamente lo que tú tengas en el viewport en una secuencia, o oye, quiero ver cómo queda renderizado sin tener que preocuparte de montar toda la parafernalia que requiere montar una secuencia por una cámara, pues eso es cierto que no está mal del todo. Pero bueno, aún así, tiene como digo unas cuantas opciones que podemos echarle. Podemos hacer incluso vídeos para reproducir el último render, abrir la carpeta, pero sobre todo lo más importante sería a mi modo de ver la configuración de este Quick Render, que es básicamente, es esto, es la configuración del Movie Render Graph, es un render graph, ya directamente están yendo a eso. Entonces, si nosotros abrimos este elemento, pues vemos que nos han colocado, pues, bueno, pues un render muy básico, nada del otro mundo, con las típicas opciones de Game Overview puestas, eso está bien, no está mal del todo. No le cambia la escalabilidad ni nada, pero bueno, no lo pone en cinemático, te lo deja en genérico, pero te hace unas cuantas opciones de render de buena, vamos a ver, de buena calidad, como quien dice, por ejemplo el Disable Texture Streaming, para que las texturas se rendericen de buena calidad. ¿Qué más cositas así tenían? Bueno, es un 1080 y esto, por ejemplo, a lo mejor lo cambiaría, ¿no? A lo mejor le podríamos decir, oye, cámbiamelo a un 4K o algo de ese estilo, me parece un poquito más interesante. Pero bueno, la ventaja de esto, que podemos modificarlo, porque tiene uno como muy rápido, muy básico, luego uno genérico, y puedes crearte tantos como tú quieras. Puedes hacerte el Quick Render guapo, el Quick Render 4K, el Quick Render 720p, por decir algo. Entonces te puedes hacer varios, lo puedes cargar, lo dejas cargado, y entonces tú ya cuando pulsas el botón ya te hace el render directamente. Como digo, me parece, de mínimo, me parece interesante esto. Hay que sacarle, yo creo que hay que buscarle bien dónde ubicarlo, yo creo, porque aunque está, la idea es buena, como os digo, no es rápido del todo, pero tampoco me parece, no sé, esto todavía llevo días todavía dándole vueltas, en qué momento del workflow te viene bien. He pensado, pues a lo mejor en la parte de generación de materiales, en la parte en la que quieres ver bien el detalle fino de las texturas, cómo se renderiza a las distancias, de lo lejos o lo cerca, o a lo mejor en la parte de luces. Bueno, habría que verlo. A lo mejor, si en vez de Quick Render con un Patrician a media, no sé, ya digo que es que tengo que buscarle la finalidad de meterlo en el workflow, porque aunque la idea es buena, está bien que esté ahí, pero bueno, como todo en esta vida, tiene que tener algo que te mejore. ¿Alguno de vosotros a lo mejor le estáis viendo alguna finalidad buena? Yo desde luego no la estoy encontrando ahora, pero seguro que hay. La cuestión es darle una vuelta y pensarlo. O por lo menos yo no he encontrado ninguna, porque ya digo, con las capturas me valen y luego ya hago los renders bien. Y cuando te pones a hacer renders, cuando te pones a mirar cuestiones de resoluciones y tal, no te, en fin. Y samples, no sé, bueno, ahí ya como digo, pues hay que ir viéndolo. Detalle con el render, que sí me parece interesante, que me parece una mejora. Esto no tanto, pero esto sí, lo que vamos a hacer ahora, que es la posibilidad de que vamos a añadir una cámara. Venimos aquí, creamos una cámara como siempre. Y a la cámara que le plantamos aquí, vamos a hacer un movimiento súper rápido. Plantamos aquí location y le decimos, yo qué sé, movimiento. Vamos a pilotearlo. Esto nos metemos dentro de la esta.
Nos movemos y le hacemos un movimiento rapidísimo aquí y guardamos la nueva localización. Y la rotación, que no se lo he grabado. Ahí está. Bueno, pues hemos hecho un vídeo, ¿no? Pues, bueno, X, la verdad es que lo he hecho muy rápido y no he hecho ni la rotación bien. Lo importante, hemos hecho el vídeo. Normalmente en Unreal Engine solo teníamos un sistema que era poder exportarlo en secuencia de imágenes o pasar por el sistema de codec de Apple .mov, que sinceramente pues era un poco, a mi modo de ver, un horror. Pero ahora tenemos la posibilidad directamente, dentro de la configuración de settings que tenemos aquí, de añadir, como hemos visto, el H264 MP4. No viene por defecto activado, cosa que me parece interesante. Si queremos hacerlo de Apple había que activarlo, cosa que, bueno, ya está en los vídeos, pero aquí directamente ponemos H264, le quito el JPG, le doy a aceptar, le doy a renderizar y... espera, que tengo... que me he dejado algo abierto. Ay, que me he dejado abierto por aquí. Alguna cosa. No, si no me he dejado nada abierto, vamos a ver. Esto está bien, vamos a hacer el render, le he marcado esto. Que no es salvado. Vamos a ver, yo juraría que sí, pero vamos a probar. Vale. Como digo, lo bueno que tiene que va a renderizar un vídeo y si además le decimos que lo abra según termine o que te lo abra la carpeta correspondiente, ¿qué pasa ahora? No me ha metido bien en el nivel. A ver, vamos a ver de nuevo la secuencia. Claro, es que estaba en otro. Vamos a bindearlo un segundo. Vale, ahora ya creo que debería estar bien. Esto es lo malo de ir con prisas siempre, que es que al final no hacemos las cosas a derechas. Vale, ya tenemos esta. La cámara no me lo ha cogido. He cogido otra cosa que no era lo que yo quería. Perdona, porque como he estado hablando a la vez que iba haciendo las cosas, pues no sé ni lo que estaba haciendo. Perdona. Vamos a ver. Y ya lo grabo aquí. Vale, ya está. Si el caso es que viéramos que tenemos un vídeo, ¿ok? Este lo vídeo. Y ya le ponemos lo interesante. Quería confirmar con vosotros esto. Renderizamos, tiene una secuencia de imágenes, X fotogramas, se renderizan y ya tienes un vídeo. Y un vídeo que dentro de lo que cabe no es una locura, viene ya comprimido. Tiene, como vemos, 1,85 megas, porque la secuencia de imágenes, como por regla general lo solemos exportar en RAW, bueno, a veces en JPG, pero aún así en PNG siempre ocupa muchísimo. Incluso los códec de Apple pesaban una barbaridad. Este sistema de decodificación a través de, vamos a echarle un vistazo, si queréis, con el Media Info, que tiene un sistema, pues eso, como el de H264, que es el compresor. Esto ya es muy técnico y hace falta, a lo mejor no queréis hablar nada de esto, pero bueno, que está con sus 3800 de bitrate, que es el justo para este tamaño. Cuando le haces 4K lo entiende perfectamente el bitrate que tiene que utilizar. Comprime, creo que bastante justo, en el sentido de que creo que le aprieta bastante las tuercas. Yo personalmente para un vídeo definitivo seguiría utilizando la secuencia de imágenes para que me saque el bruto y luego yo en un editor de vídeo decidiría exactamente cuánto quiero comprimir el vídeo, pero de nuevo para hacer algo rápido, esto sí que sería para hacer un vídeo rápido para, oye, quiero ver el vídeo y le clicas, lo renderizas y ya tienes el vídeo montado y no tienes que irte a un editor de vídeo, montarlo, pues sin duda, y que no pese una barbaridad. Sin duda, esto sí que me parece una gran mejora. La posibilidad de poder exportar H264 a nuestro escenario. Vale, pues bueno, vamos a ver aquí. Vamos a la segunda, a otra parte, a la parte de Motion Design, que vamos a tener que activarlo. Vamos a poner aquí Motion Design, porque como esta es la parte de juegos, no viene activo.
Es uno de los malos de las categorías de juegos. Como digo, viene casi todo desactivado, pero viene desactivado, por ejemplo, el HDR Backdrop, viene desactivado el Sound Position, el Sol, en fin, varios plugins básicos que solemos utilizar, incluso Datasmith viene desactivado casi todo. Por eso es óptimo. Por eso es un proyecto que normalmente, como viene con lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo, es lo suficiente para trabajar. Pero yo suelo recomendar otras categorías que vienen ya con los plugins activos y si queréis optimizar, pues ya le vais quitando cosas. Hay que tener un poquito de experiencia para saber qué quitar y no quitar, pero siempre, bueno, recordad que me podéis preguntar y para eso tenemos los tutoriales y podemos echarle un vistazo y un análisis completo a vuestros proyectos para ver qué es donde podemos sacarle máximo rendimiento, aparte de lo que ya vemos en los vídeos. Pero en fin. Vamos a imaginarnos, que yo no tengo, podría haberlo hecho con la casa, pero como son muchos objetos, creo que era demasiado, voy a hacer lo justito. Voy a poner como cuatro objetos, emulando como una casita, un poco como el vídeo que hemos estado viendo antes. Le vamos a poner aquí una plantita, le ponemos aquí una mesita, le ponemos aquí una cosita y le ponemos aquí otra cosita. Por ejemplo, aquí. Sí, está aquí porque quiero que valoremos una cosa. Vale, cuatro cosas. Como veis, nada del otro mundo. Son cuatro objetos. Ahora pensar cómo vamos a hacer todo esto en vuestro proyecto. Quiero que lo veáis con calma. Quiero que, como digo, pues más o menos seguís los mismos pasos. Pero básicamente tenemos que activar lo que es el Motion Design. Activamos el Motion Design, nos va a permitir la capacidad de crear el cloner. El cloner, acordémonos, nos permitía, era un elemento que, como dice su propio nombre, va a clonar un elemento infinitas veces. Aquí no queremos que clone un objeto muchas veces. Voy a hacer un ejemplo muy genérico. Voy a poner aquí el grid, yo lo clico y lo que me creaba era, como vemos aquí, pues este elemento, una caja. Nos vamos al Motion Design Outliner y aquí en el, a ver si veo el cloner, aquí el cloner, pues ha puesto esta caja. El cloner está por defecto en rejilla de 333, con lo cual esta caja la duplica en una rejilla de 3x3, como estamos viendo aquí, de 3x3x3. Le podemos decir a lo mejor 5 por una por 5 también. Bueno, pues lo tenemos aquí y luego le podemos dar movimiento, le podemos hacer muchas cosas. Pero eso es el cloner en general, ¿no? Coges un elemento y lo repite infinitas veces con un sistema optimizado de instancias de static mesh muy eficiente que funciona muy bien. Pero esto no es lo que queremos. Esto está muy bien para hacer, pues eso, motion designer, para poder hacer movimientos de coger a lo mejor florecitas y hacer movimientos de muchos elementos o tuercas y que se vayan moviendo así en espirales. Hay mil millones de efectos que podéis hacer. Algunas veces cuando me lo habéis comentado, en alguna tutorial lo hemos hecho y lo hemos visto, hemos hecho un montón de efectos súper chulos. Bueno, la cuestión de esto es la nueva funcionalidad. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a coger un free placement directamente. Cogemos el free placement, lo clicamos, esto nos va a generar un cloner, como vemos aquí, y este cloner lo que vamos a hacer es confirmar, lo primero de todo, vamos a desplegar que esta caja no la queremos. Esta caja la borramos, no la queremos. La queremos completamente vacía. Este cloner, muy importante, lo ponemos en la posición 000 y en la rotación 000. Si queremos que respete los objetos de su posición, tiene que estar el cloner en la posición 000 todo. Y en escala 1 a 1, claro para que entienda y mantenga la posición de los objetos originales. Si quieres mover los objetos a otro sitio, pues claro, como se vinculan al cloner, porque lo que vamos a hacer es hacer un hijo de, entonces esa diferencia de posición, como recordar, cuando se hacen hijo de, se convierte de repente lo que es un elemento relativo, o sea, del Word se convierte en relativo. Por eso, pues cambia de posición. Por eso el cloner tiene que estar en la posición 0000. Bajamos abajo, confirmamos que aquí pone free placement y que aquí ponga ons para que no haga muchos duplicados. Así que ya estaría perfecto. Este cloner no tiene que hacer nada más. Ahora lo que vamos a hacer es que todos estos objetos los seleccionamos, los que queráis. Pues si tenéis una carpetita o alguna cosa maja, pues mejor que mejor. Mejor que lo que yo estoy haciendo aquí. Uy, madre mía, ya no sé ni seleccionar las cosas. Bueno, vamos a seleccionar las cosas. Así rápidamente. Recuerda que hay maneras mejores de seleccionar con carpetas, selecciones, etcétera. Pero bueno,
Cuando ya tenemos los elementos que queremos llevarnos y que el clonador lo entienda, porque queremos aplicarle un efector, que esta es la clave, queremos que un efector funcione con el sistema de que cambie la escala, cambie la posición, haga lo que es, que lo desintegre, que haga efectos del motion design sobre static mesh. Pero para eso tienen que estar vinculados con el cloner. Así que cogemos estos elementos y los podemos directamente pinchar y arrastrar y hacer los hijos del cloner. Entonces ya automáticamente se han convertido en objetos que los controla Niagara. Niagara es el generador de partículas de Unreal Engine. A grandes rasgos, si nosotros, como digo, ahora mismo visualizamos estos elementos, aquí vamos a ver, por cierto, dos ojos, serían lo que serían la visibilidad y el runtime final. Entonces, como ves, ha escondido los objetos static mesh y los ha convertido que los veamos en la parte de esta conversión que los ha hecho directamente. Muy importante, los objetos tienen que estar movibles. Si a la hora de pinchar y arrastrar no los podéis arrastrar, por ejemplo, vamos a arrastrar un objeto, esta puerta. Si esta puerta estuviera estática, y las vamos a mover. Cuidado que muchas veces, a veces hace el cambio, me avisa automáticamente, me lo ha movido, pero me avisa. A veces no te deja, así que cuidado porque si no te deja puede ser porque está en estático. Está en una versión, pues ya lo están cambiando, eso está bien. Pero bueno, que lo confirméis. Ahora todos los objetos pues, son movibles porque vamos a hacer un movimiento sobre ellos y ahora les vamos a aplicar el efecto. Cogemos el efector, cualquiera de los que tenemos aquí, la clásica que es de esfera, lo han mejorado mucho a mi modo de ver, como veis ahora es una esfera, una roja y una azul, que es el degradado con el que vamos a hacer, lo clicamos, esto como veis nos ha generado un efector, y este efector tiene como unas formas muy fáciles de controlarlo, podemos controlarlo por supuesto con estos valores que hay aquí de inner radius, para hacerlo más grande, más pequeño, pero una cosa nueva que me gusta es que aquí pone un indicador, como veis, un clicar que nos permite agrandarlo directamente desde aquí. Ya sabéis un poquito cómo funcionan las radios. La esfera roja es el 100% del efecto y hace un degradado hasta la esfera de color azul de forma, en este caso, lineal o de la forma que nosotros queramos. Una que me gusta mucho pues es que sea un poquito con una pequeña aceleración, que no lo haga de golpe ni de forma lineal. Luego, pues que sea más grande o más pequeña, pues ya vosotros lo decidís. Yo en mi caso, pues lo voy a hacer grande lo que es la esfera, más o menos voy a hacerlo tal que así y con un pequeño degradado así, más o menos, aprox. Vale, ya con esto aquí vamos a coger el efecto, lo vamos a mover un poquito hacia adelante para que no toque ningún objeto y ya vamos a divertirnos. Ahora, ya que hemos colocado el efector, vamos a hacerle que el cloner le sea consciente de este efector. Y ahora lo configuramos. Vamos al cloner, nos vamos a la parte de efector. Seleccionamos aquí, le añadimos un nuevo efector y seleccionamos el que hemos añadido. Efector, lo podéis poner el nombre que queréis para que sea más fácil de identificar. Ahora ya el cloner es consciente del efector. Entonces vamos al efector y le vamos a decir a través de mode, cuidado, no nos confundamos con la transformación, que eso es la posición del efector, a través del mode, qué tipo de acción o de efecto queremos hacer. Tenemos varios, tenemos offset, target, procedural, push, cancel, cool y step. El más básico es el offset, que es el desplazamiento. Vamos a hacer que, por ejemplo, los objetos, vamos a hacer uno de los más básicos, que es el de escala, que hacer como que aparezcan, como en el vídeo que teníamos aquí, ¿no? ¿Dónde estaba? Aquí. Como en este vídeo, vamos a intentar hacer algo parecido a esto, que haga una escala y aparezcan los objetos. A mí me gusta más de movimiento, pero bueno, en fin, el de escala también funciona muy bien. ¿Cómo hacemos eso? Pues nada, tenemos que decirle que la escala final pues pueda. De hecho, hay una manera mucho más rápida que sería directamente con Cool, porque directamente con Cool ya está preparado para ello, como estáis viendo. Directamente cualquier elemento. Aquí pasa algo con esta silla, a lo mejor es que he duplicado varias veces, pero bueno, en principio lo estamos viendo que nos está ocurriendo con estos elementos que tenemos aquí. Como siempre, como lo he hecho rápido, seguro que hay algo que me falla, pero lo importante, como veis, es que cuando estamos moviendo el objeto, hace que aparezca. El cool es el típico que funciona. Podéis hacer lo mismo con offset. Con offset sería básicamente ponerle escala 1, pero podríamos directamente invertirlo. Le damos aquí invertir y entonces, como viene con la. Perdón, lo invertimos y le ponemos escala 0. Como venimos en escala 0 y cuando nosotros nos acerquemos, pues ya que aparezca. Esto sería otra opción. Pero como veis, el cool lo hace directamente. Podemos hacer
por ejemplo, que desplace en el eje 500 centímetros. Vamos a hacerlo, vamos a quitar el invert. ¿Para que Al contrario, ahora vamos a hacer que cuando le aparezca el movimiento, lo mueva, pues como estáis viendo ahí, pues el desplaza. Lo estoy moviendo no sé en qué dirección. Hemos dicho 500 en X y lo está moviendo como un poco raro. Bueno, eso habría que analizarlo un poquito más en detalle. Pero bueno, la idea es que veáis que ya cualquier objeto que tuviéramos en la escena ya nos va a funcionar con esto. Eso está muy bien, porque de alguna manera estamos consiguiendo de una manera rápida poder coger una escena completa, seleccionarla, meterla en el cloner y hacer justamente esto. Como estáis viendo, nos está permitiendo que podamos coger todos estos objetos en un cloner con el free placement, mantiene su posición, que era un poco lo que no había nuevo hasta ahora, y pasando el efector, aquí por ejemplo lo hace en modo caja, cosa que tiene mucha más lógica, un efector, es que yo lo he hecho muy rápido todo, claro, obviamente, pero mira, como veis, al ponerlo en modo caja, aquí lo veis, al ponerlo así en una modo caja, le está poniendo el inicio, le está poniendo el final y cuando lo va moviendo, pues va poco a poco, a través de una línea de una spline, además, para que sea muy fácil de mover, pues haces que aparezcan y desaparezcan los objetos. Que, por ejemplo, no quieres que el suelo te aparezca, quieres que el suelo esté estático, que la pared sea estática, que el techo esté estático, no lo metes en el cloner. Lo haces a lo mejor solo con los objetos. ¿Que quieres hacer algún tipo de movimiento un poquito más especial como es este? Como habéis visto, pues es cuestión de movimiento. El offset es movimiento o la escala o escala y movimiento, una escala a la vez que le vas poniendo también efectos de materiales, le podemos hacer efectos de transiciones con materiales para que haga así como para que haya un cambio de material entre medias. Esto es largo y extendido y de nuevo, pues a lo mejor lo ideal sería pues hacer un vídeo específico para poder hacer este ejemplo. Seguramente para YouTube lo hagamos porque este es un vídeo interesante para hacer esto de cómo explota y demás. Yo creo que será de los siguientes que sacaré porque creo que es una funcionalidad muy cómoda, muy sencilla, muy rápida y que hasta ahora poder hacer este mismo efecto con Blueprint se podía, pero era un infierno, porque había que coger los objetos, crear una función, hacer bueno, pues lo diré, un array de todos los elementos que queríamos mover y no terminaba de funcionar del todo, etcétera, etcétera. Entonces esto era literalmente un poco infierno. Pero ahora simplemente con esto, la verdad es que lo hacen muy rápido, eh, quedas simplemente pinchando y arrastrando y queda muy bien. Y además, un pequeño detalle, por cierto, esto sí que Como veis, aquí me ha aparecido antes el elemento que tenemos aquí y luego me aparece el sofá. Esto es porque tenemos que tener en cuenta que el sofá tiene... Vamos a quitar un segundo esto. El sofá tiene el pivote. A ver si lo clico. El pivote lo tiene aquí, por alguna razón. Sí, está, hombre. Bueno, que Garajara está... Que ya está vinculado y ya cuando está vinculado no lo he pausado. Bueno, la cuestión que tenemos, el pivote lo tiene aquí en el centro y este elemento lo tiene aquí el pivote. Él afecta a los objetos según le llegan con el pivote. Para que funcione bien esto, para que a lo mejor si este elemento si queremos eh, tenga coherencia con el sofá, lo único que tenemos que hacer es que sea hijo de. Si le decimos que sea hijo de, vamos a borrar esto que ya no lo necesitamos. Vamos a mover esto, al final es que no sé si lo he metido. Vamos a volver a pincharlo. A ver si me hace caso ahora. Este que tampoco me ha hecho caso. A ver. A ver, ¿por qué no me hace caso? Bueno, a lo mejor hay algún bug. Las últimas pruebas que yo hice no me falló nada y me funcionaba todo muy bien. Pero sí estoy viendo que parpadea algunas cosas. No veo que a lo mejor hay algún pequeño bug en alguna que otra cosa. Qué pena que me haya pasado esto, pero ya te digo, no debería. Voy a borrarlo porque está un poco raro. Pero bueno, la idea es, como digo, ¿cuál es el problema que tenemos con esto? Que cuando está tocando, como estáis viendo, a partir de aquí toca primero el cubo y luego ya toca el sofá. ¿Manera de solucionarlo? Pues que tengan el mismo pivote. Para que tengan el mismo pivote, cogemos que el corner sea hijo del sofá
y como ya es hijo, entonces, espera, el efecto, cuando yo ya me muevo, ya el corner lo ignora y va directamente al sofá. Y el sofá es el que se hace grande y es el que le dice al elemento, está al corner frame, cómo se tiene que escalar, porque se escala igual que él. Con lo cual está muy bien. Pero no contento con ello, si esto no nos termina de convencer porque queremos que sea con respecto a un punto concreto, podemos hacerlo también. Podemos añadir mediante el elemento que tenemos por aquí en actores, null actor, un null actor. Podemos añadir, por ejemplo, un null actor en un punto concreto. Aquí, por ejemplo, lo voy a añadir desde aquí, por decir algo, ponerlo ahí. Y cuando yo ya lo pongo aquí, lo pongo en el cloner, pongo estos dos al servicio del null y entonces, ups, cambio de vector y no se ve. ¿Por qué no se ve? Ah, vale, porque lo he colocado donde no es. A ver, vamos a tener que desvincularlo porque una vez ya los movimientos, si no, este es el típico engaño de perspectiva. A ver, creo que lo he colocado más. Bueno, ya no lo voy a hacer muy rápido, lo voy a colocar. Joder, es que claro, como no tiene un sombra, pues es muy difícil verle. Esto se vería bien en perspectiva. Bueno, lo coloco ahí, en mitad de la nada, ¿vale? Y ahora sí, lo hacemos hijo de, la cuestión es esa, que os permita, sobre todo, lo que va a hacer es a través del, como veis, del pivote que tiene el null. Como yo le he plantado un pivote aquí, pues la escala la hace con respecto al pivote que tiene. Esto me parece, como digo, muy interesante, porque te permite, como veis, no solo escalar, sino escalar desde un punto diferente, o mover desde un punto diferente, o rotar desde un punto diferente. Entonces, no solo es el pivote que tenga el objeto, sino que yo, a base de nulls, puedo coger varios objetos incluso, o puedo plantarles específicamente desde dónde quiero yo el pivote. Eso me parece fundamental. Parece una clave para cuando queremos un movimiento muy concreto, cuando queremos rotar, pues una puerta, ¿no? Lo típico, tiene el pivote en todo el medio y quieres que rote solo desde un lado o cosas de ese estilo. Poder indicarle a través del null dónde está ese pivote es, yo creo que clave para esta situación. Y bueno, pues nada, como digo, esto es muy interesante. Ya practicarlo un poquito más, hacer un ejemplo un poquito más grande, probándolo, que yo creo que os puede divertir mucho. Es una característica que me parecía interesante. Y en realidad, como digo, un poco más. Sí, por rematar, aunque ya sea una charla muy larga y ya estemos a lo mejor un poco cansados de tanto verborrea, por rematar un poquito, como os decía, como han cambiado ciertos aspectos que tienen que ver con GPU Late Más, uy, perdón, GPU, ya no sé lo que digo, con el GPU Profiler, que antiguamente, como pulsamos control mayúscula, coma, nos aparecía un elemento, una ventanita que nos decía dónde gastábamos los recursos. Eso ya no está. Ahora lo hace a través de esto, cuando nosotros lo ponemos, lo pone aquí el profile GPU, que no sé por qué no me lo está haciendo aparecer. Ahí estaba. Claro, como esto es un output log, vamos a dejarlo. Ahora en vez de hacerlo en la ventana, lo hace en el log. Y lo tenemos aquí. Aquí tenemos el estudio de toda cada una de las estas. A mí me gustaba mucho la ventanita que abría porque, bueno, pues era interactiva y te permitía clicar una cosa y ver dónde estaba cada uno. Entonces, bueno, pues esto ya no me termina de gustar. Esto que vengan han copiado aquí, yo no sé por qué lo han querido quitar. Bueno, me hago una idea de por qué lo han querido quitar, no estoy seguro. Pero bueno, la idea es que ya no utilices esto. Ya esto no lo utilices, sino que utilices, que para eso lo han creado, directamente el apartado que teníamos aquí, ya lo veíamos en las de novedades 5.4, precisamente lo explicábamos bien en detalle, cómo trabajar precisamente con el Unreal Engine. El Unreal Engine es la herramienta que nos va a permitir analizar bien el gasto de recursos. Yo tengo muchas pruebas, así que las puedo borrar, pues las borramos. Vale, pues nosotros, cuando tengamos un escenario, lo único que tenemos que clicar es este botón, luego lo pausamos y nos vamos a InSync. Bueno, podéis haber tenido abierto, eso no pasa nada. Y nos aparece este, ¿no? 2025, 6 del día 11, la hora que son las 8:26 con 49 segundos.
para que sepáis qué son estos números, que es la fecha y la hora. Pues si lo clicáis, pues nos aparece el analizador. Este le han dado una vuelta. No está nada mal. Aquí, como hemos habido un poco de shuttering, por ejemplo, aquí esta es la parte en la que se ha visto. Pero bueno, cuando clicamos más o menos para usamos el puntero, vemos que, pues, por ejemplo, este frame, el 942, le ha costado renderizarlo. Ahí se lo leo bien. 19 milisegundos. No, 11, perdón, 11 milisegundos más los 19 del renderer. Con lo cual son 90,1 fotogramas por segundo. Como veis, son así. Así hay algunos fotogramas que tarda un poquito más, otros que tarda un poquito menos. Esto, como digo, esto es el microshuttering. Esto es una de las cosas que tienen que seguir trabajando con un Real Engine, que todo el mundo de la industria de los videojuegos se queja de ello. Y sobre todo porque hay partes en las que luego se dispara un poquito más. Pero bueno, podemos coger cualquier frame cualquiera, por ejemplo, este mismamente, y analizar. Esto, como siempre, hay muchísima información. Yo suelo quitar, por ejemplo, la CPU para que no me agobie. Y podemos analizar, pues, cuando le hemos dicho analizar a este de aquí. Pues, por ejemplo, lo que tarda en calcular un frame. Nunca cuando cliquemos aquí nos va a salir un frame justo, siempre va a salir terminando un frame y calculando uno, porque él va a calcular, como decíamos, el tiempo que tarda en hacer, en este caso, 10,9 segundos, lo que vemos en pantalla. Y lo que vemos en pantalla es, no solo es cómo se calcula el frame, sino cómo luego se dibuja en pantalla y cómo empieza a calcular el siguiente frame. Entonces, bueno, este es en realidad el periodo, pero a nosotros, para lo que a nosotros nos interesa en realidad, no es lo que tarda, que bueno que sí, pero sobre todo lo que nos interesa es analizar el frame. Esto es una de las cosas nuevas que, es, que le han metido, que es un montón de líneas para poder saber cuál es el camino que hace el procesamiento. Esto a vosotros os da igual, no tenéis que saber nada de esto. Esto lo que tienen que saberlo como muchos son los ingenieros técnicos de Unreal Engine y, pues, por supuesto, lo de las grandes empresas que trabajen con Unreal Engine y los expertos programadores de esto. Nosotros somos usuarios normales, no tenemos que poder entender esto. Pero nunca está del todo mal saber esto. A mí lo que siempre digo en esta cosa es recordar que es, si esto es un frame, cómo de paralelo son las acciones y cuánto consume en tiempo cada una de esas acciones. Yo quiero analizar, por ejemplo, si esto es un frame, esto es lo que tarda en calcular la escena, esto es lo que tarda en generar lo que son gráficos, esta es la escena en sí, independientemente que hay pasos, pero es decir, yo me voy a las cosas importantes. Nanit, ¿cuánto consume Nanit? Oye, pues este consume tantísimo y y hace dos pases. Bueno, pues no pases, nada, son dos pases seguidos, si hay hueco entre medias, pero por ejemplo, si tenemos estos son todas las acciones paralelas, dibujar la geometría, dibujar el buffer. Luego hay un tiempecillo en el que estos son procesos que tienen que ver con CPU, como te decía, de dibujar y mandar la información. Y luego, pues, analizar cuánto consume lumens, cuánto consume la generación de la geometría, cuánto consume, pues, cada uno de los distintos apartados, que son muchos, las sombras. Cada uno de estos, pues, analizar cuál es grande, cuándo es pequeño. Cuando veáis una así grandecita, uy, ¿por qué aquí me ha consumido más recursos? Y tienes que ir analizando, comparándolo. Es un trabajo maratoniano, es difícil, pero bueno, cuando queréis optimizar bien, pues esto es lo que tenéis que hacer. Y sobre todo, siempre en estos casos os recomiendo que grabéis una sesión, vayáis lo típico, al típico espejo que te da problemas, te da el típico objeto con algún efecto que te da problemas, y cuando lo pares de grabar, pues analizas en cada momento, vale, cuando yo en el segundo 10 que he ido al espejo, he visto que me ha crecido los fotogramas y obviamente veis que aumenta los reflejos un montón. Pues ahí, pues bueno. La herramienta no es cómoda, debo reconocer que me gustaba un poquito más la anterior, pero por eso la idea de que, bueno, pues la más cercano que yo creo que os puedo recomendar para analizar GPU es la de GPU Graphics, que es básicamente lo mismo que hemos visto hace un instante, pero en una lista así a mano con los numeritos en tiempo real, indicándote pues, el procesado, el render reference lighting, ya sabéis que el lighting es lo que más consume, el shadow depth, que también va vinculado las luces es lo que más consume. Temporal Super Resolution, TSR, que es el anti-aliasing, que también es de las segundas cosas que más consumen. Reflections en este caso, pues muy poquito, porque ni que si reflejos, aunque tenga un poquito. Nanit todavía menos. Base Pace, pues casi nada de el pase básico de geometría, porque no hay geometría. Cuando tengáis objetos más complicados, lo tendréis. De todas maneras, como la mayoría de objetos complicados lo tendréis por Nanit, pues este ya empezará a subir un poquito con el tiempo. En fin, aquí podéis analizar un poquito las cosas. Los 6 7 primeros son los más importantes. Esos son los que tenéis que ver. Cuando veis que de repente Lumen Reflections pasa de 0,37
O 3, por ejemplo, es cuando dices, uff, aquí esto es malo. Porque si tarda 3 milisegundos en calcular reflejos, es un bache gigantesco que no puede superarme. Abrir un proyecto sencillo como es este, analizar cuántos son los parámetros básicos en un proyecto hiper básico, iros a vuestro proyecto, un proyecto mediano, un proyecto pequeño, ir analizando y viendo cuáles son los consumos. Así podréis ir viendo en qué está gastando los recursos vuestro ordenador. Entonces, una nueva métrica que me parece interesante, así que echarle un vistacillo, dado que en Vista pues han quitado el antiguo, que no está mal del todo este nuevo método, pero bueno, simplemente que sepáis que es diferente. Un saludo, que vaya todo muy bien. Nos vemos en las siguientes masterclasses o en las siguientes reuniones. Si ya cualquier cosa, cualquier duda, pregunta, ya sabéis, solo tenéis que escribirnos. Nos vemos en siguientes veces. Bye bye.